Allora saluto tutti e do il benvenuto a tutti gli studenti e agli insegnanti che hanno accompagnato, augurando a tutti quanti di trascorrere un piacevole incontro, un interessante incontro con Rafael Flores all'interno di questa attività che Blue Tango va organizzando attorno alla cultura argentina. Do il benvenuto perché sono il direttore del museo, ma tutta l'organizzazione appunto è nelle mani dell'associazione Blue Tango a voi esorto eventualmente a tornare anche singolarmente al museo, perché salendo avete visto che a piano terra c'è una bella mostra degli artisti salentini tra 800 e 900. Allora è importante, importantissimo conoscere, è più importante conoscere quello che avviene nel mondo, però è importante anche avere qualche nozione, qualche notizia del proprio territorio, della propria storia, e quindi come siamo in grado e quando siamo stati e siamo in grado di essere al passo nel confronto con gli altri. Pubblicizzo anche un'altra mostra che è quella che sta nella chiesa di San Francesco della Scarpa, la scultura in età barocca tra Napoli, la Spagna e Terra d'Otranto, dove anche lì viene sottolineato questo legame di internazionalità di certi risultati storico-artistici. Si fanno anche visite accompagnate, visite guidate, e quindi basta prendere contatti con la direzione del museo. Mi piace anche ricordare che questa attività è stata curata da Rita Scrinieri, appunto insieme al circolo Arci Blue Tango, di cui Ugo Primiceri è presidente. Comunque io responsabile culturale. è responsabile culturale. Ah, scusate, chiedo scusa al presidente, però ho avuto sempre a che fare con Ugo e pensavo che avesse un ruolo di carattere direttivo. E comunque è qui al tavolo e gli lascio la parola. Grazie. Sono stato promosso sul campo, ma precedo subito. Ringrazio il dottor Cassiano che come sempre ci ospita con estrema generosità e benevolenza. Bene, finalmente diciamo, ci ritroviamo dopo l'incontro mancato con Flores e Monica, che non dipendeva dalle nostre volontà. Come vi ricordate, gli aeroporti erano bloccati. Questa volta siamo meno, però sono contento che l'interesse sia ancora vivo e voi che siete qui presenti testimoniate una genuina attenzione alla proposta che l'associazione, aiutata da Rita Scrinieri, che diciamo poi è l'anima di questo progetto, e sostenuta, perché se non ci sono questi sostegni non si riesce ad andare avanti, dalle istituzioni come il museo. E questa proposta diciamo, va avanti e si rivolge a voi con un obiettivo molto preciso. Noi, come sapete, siamo nati come associazione di tango e ci siamo presto resi conto che il tango, come tante altre cose, non è solo un giochino meccanico e che ha una sua radice, una sua giustificazione, una sua identità in una complessità culturale che vale la pena affrontare. E partendo da questa intuizione abbiamo scoperto di non essere soli noi di Blue Tango, ma che per l'Italia nel mondo ci sono persone come Monica e altri che hanno questo approccio riflessivo e globale alla cultura. Per questo nasce Incursioni, che vuol dire partire da alcune intuizioni che ci hanno guidato fino adesso per aprirsi a un dialogo. Il dialogo è su tanti livelli. Abbiamo cominciato con un personaggio che noi non conoscevamo bene, perché sostanzialmente Rafael Flores sta debuttando in Italia, pur essendo uno scrittore che da tempo opera in Europa. E per noi è stata una vera e propria rivelazione,
leggere il suo romanzo Tumba, discuterne. Chi c'era se lo ricorderà molto bene, è stata un momento veramente memorabile la presentazione che fece la professoressa Emilia, vi ricordate? E adesso noi ci rivolgiamo a voi che siete tornati e che dimostrate un interesse e una sincerità che già ci aveva colpiti la volta scorsa e che noi vogliamo tenere viva. Torniamo a incontrarci e vogliamo riproporre un incontro finalmente vis-à-vis con l'autore e con la sua traduttrice, interprete. E io così, io sono un vecchio alunno, un vecchio insegnante ormai rottamato, e direi che questo dovrebbe essere un momento importante per entrambe le istituzioni, cioè noi dell'associazione e voi che vivete nella scuola. Io credo che se il discorso dell'incontro, dello scambio, della verifica delle idee e anche la ricerca e definizione di un'identità propria e il riconoscimento dell'altro è un discorso che vi può interessare, potremmo cominciare a fare dei progetti più seri, se non per l'immediato anche per i prossimi mesi, in cui io credo che però gli studenti e le scuole dovrebbero assumere non solo così un ruolo di ricettori, ma dovrebbero diventare un po' più protagonisti, sia per dare maggior senso a questa ricerca di dialogo, sia proprio perché operare con degli obiettivi culturali significa riuscire a muovere la gente. Non significa accontentarla, soddisfarla per i 10 minuti e la mezz'ora che dura un incontro, ma significa regalare o costruire insieme qualcosa che faccia crescere. Questo non vuol dire che le persone che sono alte 1,60 diventano 1,80, ma che acquisiscano una forza interiore, un'intelligenza, una maturità insieme con noi, perché noi che siamo più bravi noi, semplicemente stiamo lavorando in questa direzione, ma abbiamo bisogno di un riscontro. E allora la presenza oggi di Rafael Flores dovrebbe essere, secondo me, il momento in cui noi cominciamo a diventare un po' più protagonisti. L'altra volta ci trovavamo di fronte a una proposta che era una proposta su un oggetto sconosciuto, questo Otumba che nessuno di voi aveva letto. Adesso voi ne sapete molto di più e dopo il discorso che vorrà fare con noi Flores, io credo che sarà molto bello, molto positivo per voi, per lui, per me, per tutti, aprire un dialogo e approfondire, darsi delle scadenze, delle prospettive, oppure di sottofatto, cambiate tono, però parliamo. E Rafael Flores l'abbiamo già un pochettino individuato la volta scorsa e credo che non ci sia bisogno di una persona come me per spiegare che questo personaggio che sta diventando così importante per noi. E credo che la cosa migliore è che io mi taccia e che dia la parola a Raffaele, ringraziando di essere con Bueno, cambiamos el registro, cambiamos la lengua. Trataré de hablar pausadamente. Si algo no se entiende, sin ningún problema, levantáis la mano con la voz y lo repito. O tengo aquí mi estrella compañera que traducirá al italiano si la palabra es rara o es del lunfardo o es inventada. Ella lo hará y lo convertirá en una palabra consentida. Suele ocurrir a veces que digo palabras sin sentido y ella
me da sentido, me embellece lo que digo, o sea, lo que he escrito. O sea, el texto que ella os ha dado a leer es mucho mejor que el mío, por eso... Bueno, muchas gracias, señor Casano, y muchas gracias a Blue Tango, que, bueno, tiene el empeño de la cultura, del tango como un fenómeno cultural general, y también eso que han llamado la Argentina en el corazón, donde, bueno, se incluyen estas cosas. En realidad, la Argentina no es un país lejano a Italia. Creo que se ha dicho muchas veces en aquel país que para ser argentino había que tener la mitad de italiano, si no, no ser argentino, ¿no? Yo no tengo esa suerte, pero por eso a lo mejor me he ido de la Argentina y vivo en España. Pero bueno, es un país con una enorme familiaridad con las mismas o parecidas comidas, parecidas estéticas, urbanas, quizás la misma manera de gesticular cuando se habla, que no es la de España, quizás, bueno, la misma religión, en fin, y locuras parecidas, ¿no? Entre esas locuras, entre esas bellas locuras, la que vivimos, la juventud del 60, del 70, y que me ha antecedido, ha venido antes. Emilia Perazzi, bueno, habrá comentado que esta novela refleja, bueno, también está en la prensa, refleja o quiere reflejar un poco la tragedia vivida por Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, cuando la dictadura y todos esos temas. En realidad, yo voy a hacer una introducción, ya que me han puesto en ese papel, después de escribir el libro. Ahora tengo que hablar del libro, es muy pesado, pero bueno, voy a intentarlo. Y tomo con mucha atención y mucho interés lo que ha dicho Hugo, que hagamos un diálogo, que me preguntéis, que podamos, digamos, cruzar inquietudes, perplejidades. Yo no sé todo lo que hay en la novela, he ido conociéndolo después, más que cuando lo he escrito, lo he sabido después. Incluso muchas cosas que hay allí en esta novela las he tomado, he hecho conciencia de ellas, cuando gente como vosotros me ha dicho ese palo borracho con el tronco hinchado simboliza la fertilidad, ¿no? Bueno, me he dado cuenta porque me lo han dicho, no porque yo lo haya puesto a propósito, ¿no? Porque tengo que decir que es un libro que salió cargado de emoción, o sea, es un libro que he escrito en un estado emocional muy fuerte y importaba más lo que se decía que la forma para decirlo. Desde luego que los modernos, los que vivimos en este siglo XX y en el XXI, ya sabemos que el fondo y la forma van indisolublemente unidos, pero sinceramente lo que más me preocupaba, lo que más fuerza tenía dentro de mí para escribir era el contenido, el sentimiento, la emoción de tratar de explicar aquel vértigo que vivimos en el 60, en el 70 y en el 80, con las calles, las manifestaciones, los sueños de cambiar el mundo, la represión, la cárcel, las desapariciones, la muerte, el exilio y luego el retorno a la democracia. Entonces, es una novela que tiene todo eso desde mí,
y que me costó mucho escribirla, porque creo que la versión que ha traducido Mónica es la sexta escritura, o sea, la he escrito 6 veces a este libro, porque no quería hacer testimonio y tenía muchas historias para contar. Me habían pasado demasiadas cosas siendo muy joven, porque aquella batalla del 60, del 70 fue de gente muy joven, todos menos de 30 años teníamos. Y entonces eran muchas cosas las que tenía para contar y me salía testimonio, me salían historias reales, historias verdaderas. Y yo no quería contar historias verdaderas, sino construir una fábula, construir una metáfora, construir un cuento, una novela, donde la realidad no se reflejara como en un espejo, porque eso es muy difícil o imposible. Las cosas no son lo que el espejo refleja, sino que cada espejo es un punto de vista, ¿no?, en las cosas humanas. Entonces quería construir una metáfora, una figura donde muchas caras pudieran verse, o sea, que no devolviera solo un rostro, sino distintos rostros. Pero claro, me salía testimonio, me salían historias reales. Quería construir esa fábula que me llevó varios años, 5 años y 6 versiones. Y bueno, después que terminé de hacerla, empecé a pensar qué es lo que había salido, ¿no? Empecé a preguntarme qué es lo que había salido, y me he enterado por lo que me ha dicho la gente que la ha leído, ¿no? Tengo que agregar que quería, sí, hacer un libro al que se pudiera entrar por distintas puertas, o sea, como una casa que tuviera distintas puertas y que el lector entrara y que en cada momento, en cada entrada, en cada estancia que le ofreciera una puerta, pudiera estar dentro y encontrarse una historia, ¿no?, que tiene relación con la que está al lado, con la de allá, pero que no importara por dónde entrara el lector. Entonces, la máxima ambición detrás de eso, de que pudiera entrar por varias puertas, era de que entrara por la primera puerta, por la puerta de entrada, terminara de leerla y luego volviera, o tuviera interés en volver a leerla. O sea, que se le quedaran inquietudes, porque me quedaban a mí, ¿no?, es decir, para volver a leerla. Porque evidentemente es una historia de amor, también es una historia de amistad, de amor entre Roberto Ferreira y Juana Guerra. Es una historia de amistad entre Alfredo Beltrán y Roberto Ferreira. También es la historia de la tragedia de los últimos años, del 33 al 80, vivida en Argentina, en Uruguay, en Chile, etcétera, etcétera. Pero yo no quería contar una historia de la Argentina, sino que había visto, había sentido, por todos los emigrados y exilados, perseguidos y huidos que encontré en Europa, que la historia que me había pasado en la Argentina le había pasado a los chilenos, le había pasado a los uruguayos, les había pasado a los peruanos. En fin, era una historia común de muchos países. Entonces yo no quería contar la historia de Argentina, porque además me facilitaba el no hacer un testimonio, sino construir una fábula. Si yo no tengo un país conocido para comentar, entonces puedo hacer una fábula. Entonces se me ocurrió aquello de Otumba, palabra que es de lengua indígena, que es la primera batalla que libra Hernán Cortés y que determina que los europeos entren en América. A partir de esa batalla, Hernán Cortés dice, bueno, entramos en tierra firme. O sea, no fue Colón,
fue Cortés el que entró en tierra firme y, digamos, perpetró la conquista en serio de América, ¿no? Después vinieron los otros también, Pizarro y demás, pero fue Cortés, ¿no? Y esa batalla es muy simbólica porque es la primera gran batalla donde ponen pie en tierra firme los españoles. Luego, andando el libro, me gustó el título, Tumba, me pareció muy simbólico, me pareció que no se refería a ningún país en especial, entonces yo podía jugar con ese nombre y hacer de Otumba un país con características comunes a muchos países de América Latina. Luego me gustó mucho aquello de la sonoridad que tiene el nombre de esta palabra indígena. En español es O-tumba, si uno lo separa. O-tumba. Y si a la O le agrega una H, que es muda, O-tumba, está haciendo como una oración, como una invocación, ¿no?, ante una tumba. Entonces, claro, la primera cosa que uno siente cuando vive allí y toma distancia de lo que es eso, es que es un continente, el americano, con historias muy parecidas, aunque cada país tenga sus singularidades. Y lo que yo sentí en aquel momento es que, bueno, en efecto, los indígenas tenían una cosmovisión, tenían unos mitos, una religión, una manera de ver el mundo. Llegaron los europeos, los españoles y los portugueses, sobre todo, y aquella manera de ver el mundo se desbarató. Imaginaros qué pasó en la cabeza, en el corazón de los indígenas cuando llegaron los españoles y los portugueses. Cambió todo. O sea, el mundo se vino abajo, todo se trastocó. Entonces, tumba de los dioses de los indios, de su manera de ver el mundo, de su concepción, ¿no? Bueno, los españoles se instalan y después viene la descolonización o la independencia de América, tumba del Imperio Español. Y eso dura, pero dura 50 años, guerras civiles, etcétera, etcétera. La organización de los estados americanos, de cada país, cada república, se hace efectiva a partir de 1850 al 1900, en que la inmigración transforma absolutamente el rostro de muchos de los países. La Argentina era un país que tenía 1 millón de habitantes antes del 1850, y ya en el 1890 tiene 7 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha llenado de europeos y la mitad son italianos, ¿no? Entonces, tumba de las ideas de los patriotas que hicieron un país para las oligarquías de ahí, ¿no?, los terratenientes, etcétera, etcétera. ¿Qué traen los inmigrantes? Bueno, traen muchas cosas, ¿no? Muchos sueños también. Y entre esos sueños, los que nos movieron a nosotros, jovencitos en el 60, hacer un mundo igualitario, ¿no?, el paraíso en la tierra, ¿no? Y a los jóvenes eso les va mucho más, ¿no? Que, insisto, fue una cosa muy festiva. Nosotros en el 60, en el 70, cuando entramos a decir, bueno, más importante que casarse, más importante que hacer una carrera, más importante que convertirse en un hombre de provecho, más importante es hay que cambiar el mundo, hay que hacer la revolución. Pero no como una cosa doliente y sacrificada, no, queríamos, era una fiesta, ¿no? Porque se unía a la minifalda, se unía a la liberación sexual, se unía a todas aquellas cosas. En el 60 se rompen muchas cosas y nosotros nos metemos de cuerpo entero a cambiar el mundo y el rock, se rompe todo. Entonces, hay otra vez sueños, ¿no? Sueños de un nuevo mundo. Bueno, avanzamos bastante y vienen los militares y tumba de nuestros sueños. O sea, América, un continente que está permanentemente
creando sueños, creando dioses, inventándose y cayendo, ¿no? Pero vuelven a ser, por eso es un continente joven, ¿no? Bueno, entonces me pareció que esa era la idea fundamental que me empujaba a escribir esta novela, sin saber por dónde iba a ir, qué iba a pasar entre los personajes, qué acciones iban a ponerle carnadura a este esqueleto, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? O tumba de viejos dioses que van naciendo, ¿no? Y en el camino observé, pero porque me salió así, que en efecto, a pesar de las tragedias, de las muertes, de las calamidades, ¿no?, que en general la producían los chicos, ¿no?, los chicos de la conquista, los chicos de la independencia, y luego los de la dictadura, ¿no? O sea, esa cosa de hombres que, ¿no? América sigue viva, ¿no? Sigue teniendo nuevos hijos, sigue emigrando gente, sigue soñando, ¿no? Y que la garantía de ese sueño, la fuerza de ese sueño que sobrepasaba las sucesivas caídas, las sucesivas tumbas de viejos dioses, bueno, eran las mujeres, ¿no? Las mujeres seguían pariendo, seguían teniendo hijos, ¿no? Seguían apostando a la vida, ¿no? Aunque los señores se dedicaran a un partido, a otro partido, a la guerra, a la revolución, etcétera, etcétera, las mujeres seguían pariendo, ¿no? Y la prueba más conmovedora, en los últimos años, cuando las dictaduras, digamos, encerraron a la población activa y luchadora en las cárceles o los desaparecieron, bueno, son las madres de Mayo, ¿no?, que a pesar de todo ellas iban con sus cartelitos a pedir: este hijo es mío, no lo he parido, es mi sangre, ¿dónde está?, etcétera, etcétera, ¿no? No se vieron padres casi, las madres, ¿no?, a pesar de también las secuestraron, etcétera. Entonces había algo, había una lección para mí, chico, que miraba la historia, donde la madre por encima estaba. Entonces la tumba de viejos dioses, la fuerza de la mujer, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y bueno, junto con eso, sin que yo lo supiera, a mí me lo enseñaron en Milán, en una charla como esta. Hay un árbol, en Otumba hay un árbol, que es el palo borracho, que es un árbol real. Ese sí es un árbol real, es un árbol que tiene un tronco como hinchado, muy hinchado, ¿no? O sea, patitas finas y es hinchado así, ¿no? Después la copa. Y en efecto, a mí me pareció que ese era el árbol de Otumba, pero me nació desde la emoción, ¿no? Y en Milán dije: bueno, eso es muy sencillo, ese árbol está embarazado, o sea, lo que indica el árbol es la fecundidad, entonces, la mujer, la fecundidad, etcétera, etcétera, ¿no?, la continuidad de la vida. Luego, la historia de los personajes tienen mucho para hablar, para contar. No quería hacer una novela lineal, tampoco quería hacer la biografía de nadie, porque creo que más importante que la historia es la leyenda, o sea, lo que se cuenta de lo que pasó. Y yo, cuando estuve en la cárcel y cuando salí de la cárcel, siempre me preguntaba, porque claro, ahí estábamos sin libros, sin ningún contacto con el exterior. Entonces, lo único que se tiene en esos casos es la memoria, ¿no? Lo que uno recuerda. Entonces, recordamos muchas cosas vividas y también recordamos cuentos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguna vez nos preguntábamos qué va a ser de esto, de esta tragedia que estamos viviendo, porque yo soy un afortunado, estoy aquí con vosotros. El 80% de mis amigos no están, mis compañeros de vida, de juventud, no están. ¿Qué va a ser de nosotros, de esta historia? Entonces sentíamos íntimamente
que en general la historia oficial no recoge estas cosas, no recoge la verdad, ¿no? Y que los pueblos necesitan leyendas, los pueblos existen por las leyendas, ¿no? Porque la historia tal cual ha sido, esa está para los libros, lo que hay en el alma de la gente son las leyendas, ¿no? Entonces, mi deseo era contribuir a mi manera, con mis posibilidades, a que toda la tragedia que ocurrió no fuera un libro que estuviera soltando sangre por todos sitios, sino que contara, digamos, episodios, sensaciones, ilusiones, frustraciones, deseos incumplidos, locuras, amores, odios, tragedias, ¿no? Para colaborar en esa pasta que es la leyenda, ¿no? Que es la... Entonces, bueno, eso fue de alguna manera lo que me llevó a escribir este libro, sin saber qué iba a salir y con mucha emoción, sin poder escribirlo, sin poder terminarlo, o terminándolo mal y teniéndolo que hacer de nuevo y repetir, ya digo, 5 veces. Y bueno, puedo hablar mucho más, pero creo que ahora me toca deciros que estoy para que preguntéis o para que opinen. Roberto Beltrán, ¿era amigo suyo? Alfredo Beltrán. Alfredo. Sí. Todo es ficción en esta novela. ¿Sí? Esa pregunta me la han hecho otras veces. Alfredo Beltrán es el biógrafo. Mucho. Claro. Sufrí mucho con su muerte. Claro, Alfredo Beltrán es un personaje que está en el primer capítulo y que se suicida, ¿no? Sí. Y luego, a lo largo de la novela, se recogen trozos de unos escritos que él ha dejado, y entre ellos un capítulo es la biografía de Roberto Ferreira, de su amigo, ¿no? No, es un personaje de ficción. ¿No tenía ganas de poner alguna cosa que verdaderamente le haya ocurrido? Bueno, Yo hubiera preferido. es buena la pregunta, es muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. En realidad, alguien me dijo una vez que de lo que mejor se escribe es de lo que más se conoce, ¿no? Entonces, creo que toda esta gente tiene vivencias, colores, situaciones de gente que he conocido. Pero en la escritura lo que manda no es lo que ha vivido el personaje, no es lo que en la realidad ha sido, sino el curso del libro, ¿no? Entonces, lo que se cuenta ahí va ajustado a lo que a la narración le conviene, le interesa, a lo que la hace progresar, que a lo que ha sido en la realidad, ¿no? Y lo que mejor para mí como es que usted sienta que esa persona puede haber existido, es lo mejor. No, es que comentaba que en español, ¿verdad? Sí, sí. Que es el gran tema de Argentina en la dictadura, digamos, cómo nombrar lo innombrable, cómo contar la historia, y de hecho hay pocos ejemplos de crónica de la dictadura, porque la Argentina como literatura eligió construir la leyenda, y la novela de Rafael está dentro de este filón. Hay muy pocos ejemplos de crónica, contadísimos, es realmente el gran tema en la literatura. Sí, es cierto. Además, el género testimonio, o sea, lo que le pasó a la gente que salió de los campos de concentración, de las cárceles, está muy desarrollado. Hay muchos libros de testimonio.
¿no? Entonces, sí, hay docenas. Lo que pasa es que las editoriales les interesan menos eso. Pero hay docenas de libros, nos podemos enterar de muchísimas cosas, del horror, ¿no? Entonces, no quería suplantar ese género existe, y es alguien que cuenta. A mí me detuvieron, me esposaron, me vendaron los ojos, me aplicaron de electricidad, etc. Eso es otra cosa. Entonces, a los personajes les pasan esas cosas porque es la crónica, de alguna manera novelada, de una época, ¿no? Pero el objetivo es tratar de saber qué es eso de la Argentina, qué es ese país, ¿no? Borges dijo, yo no sé si existe la Argentina, tampoco sé si existo yo mismo, dijo, ¿no? Y tiene mucho sentido aquello, ¿no? O sea, tenéis que pensar que es un país muy joven, no tiene pasado en el cual mirarse, es muy joven, entonces está echado hacia adelante a construirse una leyenda, una historia. Cuando los inmigrantes llegan a fines del siglo XIX, la historia que hay no les sirve. Historias de hombres a caballo, que galoparon por el largo continente luchando contra el rey de España, los virreyes de España, etcétera, etcétera. Un italiano que fue entonces a trabajar esa tierra, la ciudad, no le interesaba aquello, no podía identificarse. Entonces, hacía falta, y sigue haciendo falta, construir, digamos, una metáfora o una leyenda, donde mirarse, donde decir, bueno, esto más o menos esto somos, ¿no? No les pasa eso a las naciones con más años, con más antigüedad, ¿no? O sea, además, el hecho de tener procedencias distintas, o sea, tradiciones distintas, el no tener tradición indígena viva, porque se los cargaron, a los indios se los cargaron. No pasó eso ni en México ni en Perú, pasó en Chile, en Argentina, en Uruguay. No quedan más indios. Quedan para el museo, ¿no? Las reservas tienen ahí, pero se los cargaron. ¿Por qué? Porque era gente que pertenecía a un estadio de sociedad primitiva, y aquello de trabajar, y además trabajar para otro, ¿no? O sea, trabajo explotado, o sea, no estaban hechos a eso. Entonces era imposible una integración, ¿no? Como sí lo fue en México, donde estaban acostumbrados a trabajar para el cacique, para el emperador, para el rey, para el calpulio, etcétera, etcétera, ¿no? En Argentina no, en Chile tampoco, eran nómadas, ¿no? En Brasil también, ¿no? Entonces no hay tradición indígena. Entonces es un país que se está inventando. Se tiene que inventar una tradición. Y por eso también tiene tanto empuje, y por eso ha hecho el tango. O sea, estamos reunidos aquí porque hay una gente que le ha encantado el tango, y de eso hemos llegado hasta la novela. O sea, es maravilloso esto, ¿no? Todo viene de ese mismo país, ¿no? O sea, ese país que, digamos, tenía la urgencia de construirse un espejo donde mirarse, ¿no? Bueno, se construyen novelas, se construyen mitos, ¿no? Se construye el tango. Preguntas. Hablad vosotros, que yo ya no... A ver. Perché quando la dittatura terminò non proprio all'Argentina? Muy buena pregunta. Bueno, yo volví y me quedé 3 meses. Traté de volver sin que muchos amigos se enteraran de que volvía, porque quería que no me influyera nada, sino quería caminar la Argentina y preguntarme seriamente y profunda e íntimamente qué es lo que quería hacer de mi vida, ¿no? Y bueno, lo primero que me encontré es que el paisaje que había dejado no estaba más.
la obra de los militares fue muy eficaz. Acabaron no solo con la gente que eran mis compañeros, mis hermanos de ruta, digamos, sino que rivalizaron, empequeñecieron, destruyeron el aparato productivo, fábricas cerradas, un código totalmente distinto. Entonces me sentí un extraño, porque fue muy intensa la historia anterior, la vida anterior allí. Los 25 años completos que viví. Entonces decidí volverme a España porque quería elaborar qué es lo que había pasado. Yo no había hecho conciencia de aquel desastre que había pasado sobre mi vida, ¿no? Entonces me encontré cambiado el país y sentí que la tarea mía en ese momento no era reengancharme en la lucha porque no estaba más. No había más lucha, no había, las banderas nuestras las llevaban 4 o 5, antes eran cientos de miles. Y entonces, en lo personal había un hecho muy importante, y es que yo hasta los 19 años creía que mi destino era la literatura, pero descubrí la militancia, ¿no? La verdad sea dicha, y dije, bueno, ahora hay que cambiar el mundo, hacer la revolución, y después, cuando esté la revolución, me dedico a escribir. Entonces, me vino todo, la militancia muy activa, muy intensa, la cárcel, etcétera, etcétera, el exilio, y cuando vuelvo me doy con que no estaban las cosas que yo había dejado, ¿no? Entonces retomé esta tarea que había suspendido a los 19 años. No sé si te alcanza. Ahí hay una mano, sí. Sí. Yo quería saber qué representa para usted, para los argentinos, el tango. Ah, qué bonito. Bueno, para mí representa 4 o 5 libros. Representa un programa de radio que hace 18 años que hago en España. Pero tú me preguntas por algo más íntimo. Y en verdad, el tango siempre estuvo en mi vida desde la infancia. Mi mamá planchaba y cantaba, en fin, se oía en la radio. Pero claro, lo que a mí me tocó fue la canción de protesta, ¿no? La trova, la revolución cubana, todo eso en el 60, y el rock, ¿no? El tango siempre estaba por debajo, ¿no? Pero no era lo primero, no era lo que estaba en primer plano, ¿no? Y estando en España, en el año 83, 84, me dijeron: tú escribes, tenía 2 o 3 libros publicados de cuentos y esas cosas. Eres argentino, entonces, ¿por qué no haces una charla sobre el tango, una conferencia, no? Entonces, bueno, ¿cuánto puede durar? ¿La puedes hacer? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo? Dentro de un mes. ¿Y cuánto tiene que ser? Bueno, de unos 10 folios más o menos. Bueno, irresponsablemente dije que sí, y estuve 10 meses para escribir 10 folios. O sea, me asomé al tema, o sea, a la semana dije, no lo voy a poder hacer, me declaro enfermo, o lo que quiera, pero no. Porque descubrí que el mundo del tango, que yo lo creía, bueno, fácil, ¿no? Natural, cotidiano, era un
infinito, complejísimo y apasionante, ¿no? Entonces estuve 10 meses después de salir a trabajar encerrado escuchando tangos y leyendo como un poseso, ¿no? Entonces poco a poco fue significando una profesión, un destino, una búsqueda incesante y creo que hoy puedo decir que he descubierto que el primer rostro urbano que tiene la cultura en la Argentina es el que le da el tango. Que hasta el tango había canciones y literatura del campo, del medio rural, ¿no? Y que la literatura escrita no se había atrevido con el nuevo país, con la nueva ciudad que había iniciado. Entonces que el tango se hace al día, al calor de la vida cotidiana, y que es el primer rostro que tiene, digamos, la Argentina de la inmigración, ¿no? Que no se encuentra en otro sitio que en el tango. Lo crea para tener un lugar de pertenencia, para tener un espejo donde mirarse, ¿no? O sea, por eso los dramas del tango son todos antihéroes. La mujer que abandonó el novio, el zapatero que tiene sus hijos y quiere que sean doctores, en fin, historias cotidianas, el que quiere llegar a ser un jugador de primera en el fútbol, ¿no? Historias muy, muy cotidianas, muy directas y que expresaban a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes, a esa gente real que es la que yo he visto que habitaba la Argentina, no la que me cuentan los libros de historia, ¿no? Donde parece que todos fueron unos señores de bronce que andaban en caballos de oro atravesando los Andes no, la historia sencilla, concreta. Entonces, creo ahora, o significa ahora el tango, la expresión cultural más genuina de la Argentina, ¿no? Y que no hay buena literatura en Argentina que por lo menos no roce el tema del tango, ¿no? No hay buen pensamiento, nada en Argentina que no roce el tango, porque en efecto es lo más genuino, lo más original que ha producido ese país. Desde mi punto de vista. Sí. Los personajes de esta novela son ideales en usted. Quería saber si son ideales porque lo ha decidido usted o para protegerse de lo que habla de la dictadura. La verdad que hacen muy buenas preguntas. Yo como diría. Muchas gracias por la... Mira, son personajes literarios que se alimentan de historias concretas. O sea, Juana no es ni María, ni Alejandra, ni Benedetta, es Juana, ¿no? O sea, es esta que está aquí. Probablemente tenga algunas emociones o situaciones que hayan vivido otras, o la Benedetta, o la María, o la Alejandra, pero pasados a Juana, ya no es exactamente como le ocurrieron a Benedetta ni como le ocurrieron a Alejandra, es porque si no, no se sostendría como personaje. ¿Me entiendes lo que te digo? No sé si logro transmitirlo. O sea, lo que le pasa a Juan le pasa a Juana, aunque eso sea muy parecido a lo que le ha ocurrido a otras personas reales. No era por el miedo a la dictadura, porque, por ejemplo, a Juana la tienen en un campo de concentración, los captores, los oficiales del ejército le dicen que ellos son Dios, entonces que si ponen de su vida y de su muerte, la torturan igual que han torturado en la realidad a miles de mujeres, ¿no? Y bueno, ella se salva como muy pocas se han salvado en esa situación, ¿no? O sea, los 30.000 desaparecidos no son inventos, son reales, ¿no?
O sea, yo no he tenido pudores ni autocensuras para contar cómo ha sido el terror, ¿no? Lo que me ha movido a que no sean exactamente mis conocidos los que están retratados, sino aspectos de sus vidas sujetos al personaje, es que quería hacer una obra literaria, es una fábula, una novela. Y cuando veía que me salían historias reales, sentía que se me caía el libro. Porque no sé contar historias reales, yo lo que sé es inventar. Fabular, mentir, eso es lo que sé hacer. Sí. ¿Cómo se vive ahora el recuerdo de aquella época en Argentina? ¿Y por qué después de 30 o 40 años todavía no se hace tumba de aquel periodo y las madres están todavía en la Plaza de Mayo para saber dónde están los hijos? Lo voy a acomodar. Mira, lo que has preguntado me lleva a contestarte desde un lado cultural, social y también por otro aspecto desde un lado político. La represión en Argentina, en Chile, en Uruguay, fue continental, ¿no? Fue un proyecto que viene de arriba, ¿no? Como siempre, lo peor viene de arriba, ¿no? No es cierto que del cielo cae maná, no, caen otras cosas, ¿no? Y visto el mapa del continente de América, tú me entiendes, ¿no? De arriba. Y más claro, todos los dictadores de la década del 60 y del 70 y del 80 en América Latina pasaron por la Escuela de las Américas, por Panamá, se entrenaron en Panamá y se entrenaron en West Point, bajo la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina que se diseña en Estados Unidos para todo el continente. Entonces, todos aplican similares métodos, que no solo son los métodos represivos, sino que hay un proyecto económico que es frenar todo avance nacional, toda industria nacional, toda estatalización de todo servicio público y privatizar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, un proyecto del Fondo Monetario Internacional, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, y ellos no dan pasos en falso. O sea, no tienen gestos inútiles, sino que los hacen en profundidad. Entonces, la dictadura en Argentina, o la presencia, porque ya con el gobierno democrático de Isabel Perón pasaban cosas parecidas, produce un cambio muy grande, como Pinochet en Chile, como Bordaberry en Uruguay, en fin, ¿no? Muy profundo los cambios. Entonces, en un país que produce comida para 300 millones de personas, ¿no? Por lo que se vende, ¿no? Hay 10 millones por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Entonces, no hay manera de que se olvide, que se haga tumba, como tú dices, de eso. O sea, el efecto, la obra de la dictadura y de lo que vino después, de Menem, etcétera, etcétera, fue muy profunda y vino a traer un cambio estructural, ¿sabes? Entonces, no se ha podido hacer tumba porque esa sociedad tiene que recomponerse, tiene que... entonces, esa es la cuestión. Se puede hacer tumba, se está haciendo todavía, se está haciendo el Museo de la Memoria en Buenos Aires, se están tomando los lugares
de campos de concentración y convirtiéndolos en museos, en lugares interactivos y tal, donde aparezcan las fotos de los nacidos, se hagan el curso, se proyecten películas de cómo fue aquello, etcétera, etcétera. Pero esos los juicios están demorados, está trabado. Hubo leyes de evidencia de vida para perdonar a los militares, como en Chile, como en Uruguay, etcétera, etcétera. O sea, la tumba de eso no se puede hacer con el olvido, o sea, o con el perdón. O sea, hay que, por lo menos la familia lo que quiere es saber qué pasó ya con el abuelo, ¿no? O con el padre, un abuelo que desapareció y nunca más se supo, ¿entiendes? Aparte hay algo más, como somos la mayoría mujeres, aprovecho, que lo que generó la desaparición y todo el fenómeno político a nivel social fue muy fuerte en la Argentina, tan fuerte que el tema de las madres y de las abuelas llegó a modificar conceptos sociales, o sea, por ejemplo, el concepto de la maternidad. Se habla de un nuevo concepto de la maternidad como maternidad colectiva, por ejemplo, y en una época en que, bueno, no todas tenemos hijos, en que ha cambiado el concepto de familia, el fenómeno de las madres modificó a nivel mundial el concepto de maternidad. Ahora ya, por ejemplo, las mujeres de Palestina tomaron a ejemplo oficialmente la madre de Plaza de Mayo para encarar los problemas de su propio país. O sea, a raíz del tema político argentino se han generado tantas cosas que no hay realmente ya ninguna posibilidad de olvidar nada, al contrario. Hay como más estímulo para sacar cosas del pasado. Sí. ¿Hay algún personaje que lo representa? ¿A mí? A mí me gusta, el que más me gusta es Alfredo Beltrán, tan bueno, porque es el escritor y creo que ahí, en su momento, ¿no? Yo ahora, esta novela ya no es mía, o sea, ya la escribió un señor que hace años, digamos, se puso a hacerla sin yo. Si tuviera que hacerla de nuevo no sería capaz de ninguna fórmula para hacerla, ¿no? O sea, ese estado emocional no lo conseguiría, pero creo, vamos, recuerdo perfectamente que más cerca de quien estaba es de Alfredo Beltrán, porque él es el escritor de la novela, y hice la novela en momentos en que me di cuenta que la literatura era como una pasión inútil, ¿no? O sea, que la vida del artista, el trabajo del artista, el hecho del artista, es día, noche, sueños y vigilias, ¿no? Construyendo la forma. Y que bueno, si quiere hacer retrato de las cosas, no le sale, porque las cosas no son lo que se escribe de ellas, sino son lo que son, ¿no? Lo que se escribe es metáfora. Y el empeño de Alfredo Beltrán fue hacer una biografía de su amigo, de Roberto Ferreira. Y cuando termina el capítulo donde habla de Roberto Ferreira, dice, te adjudiqué amantes que no fueron tuyas, te puse emociones y ideas que tampoco fueron tuyas. En definitiva, creo que hice de ti un impostor, ¿no? Porque a él se enamora de la idea del personaje, escribe y se empieza a salir, porque va poniendo de sí, cosa que le pasa a todos los escritores, ¿no? Y en segundo lugar, la carrera literaria es una carrera sin éxitos sociales, es una carrera condenada a cierta forma de suicidio.
porque el artista es cada vez el menos interesante dentro de los tipos humanos en la sociedad contemporánea. O sea, importan otras cosas, importan otras profesiones, importan otros positivismos, ¿no?, que el que encarna la gente dedicada al arte, ¿no? Entonces, por ese lado creo que más cerca me he sentido de Alfredo Bertrand. Posso fare qualche osservazione in italiano, così interrompiamo il... sì, perché è tanto tempo che non parlo spagnolo. Mi sento, non so se qualcuno di voi ha visto un film che si chiama Il pesce di nome Wanda, che quando la protagonista sentiva parlare in spagnolo andava fuori. Allora, io quando sento parlare così sto castigliano, così sonoro e così dolce ma anche profondo, no? Allora io che un po' l'ho studiato lo spagnolo, mi sento un po' paralizzato, perché è così che guardo come un cretino. Scusa, che nella versione spagnola parlava In italiano, sì. E poi ecco, quello che mi ha colpito, non so se è questo insistere, no, nelle domande che sono veramente così dirette, e questo essere diretto è molto ispanico secondo me in senso lato, perché gli spagnoli vanno sempre dritti agli spagnoli, sono quelli che parlano spagnolo, al sodo. E quello che mi ha colpito in queste domande così dirette e così puntuali è questa ricerca, no, di corrispondenza tra la scrittura e un dato vero, un dato oggettivo, un dato storico. E questo secondo me è interessante perché in realtà poi il libro, come abbiamo già visto e ho spiegato mille volte, è un libro giocato sul sogno, sulla metafora, eccetera, no? E allora ci troviamo di fronte a un paradosso che è estremamente vitale secondo me, e cioè che la letteratura nasce come elaborazione, quindi essenzialmente come finzione, ma questa finzione ci porta poi a un elemento di verità, tant'è che noi diciamo ma è proprio vero, no? Stiamo chiedendo a Raphael se c'è questa identità tra narrazione. E allora vorrei riprendere quello che diceva lui proprio nell'ultima battuta, come sia importante, anche questo è un paradosso, in una società come la nostra, la presenza degli inutili, cioè a partire dagli artisti, a partire dagli scrittori eccetera, che non sono produttivi, cioè loro difficilmente riescono a campare vendendo i loro libri, no? E quando uno dice ah quanto è bravo, però non conclude niente nella vita perché misuriamo tutto in denaro, successo e potere, e siamo quasi pronti a condannarli, poi in realtà ci misuriamo, no, con questo tipo di discorsi e ne rimaniamo profondamente colpiti. Ora, su questo dovremmo cercare di riflettere, cioè le proposte che vengono fatte, no, devono proprio aiutarci a scoprire una verità di noi stessi ed accettarla. Cioè quello che in fondo sta dicendo lui, che non siamo obbligati a diventare macchine per fare soldi, no? Che c'è qualcosa di più profondo, c'è una verità, ma una verità che magari si presenta sotto forma di mito, sotto forma di racconto, ma è una verità in cui noi ci riconosciamo, in cui ci rispecchiamo. Cioè io quando sento parlare lui, oppure mi sono letto Otumba, no? Quando mi hanno detto sì, parla dell'Argentina, eccetera, a me mi sono cascate alle braccia, dico un altro resoconto giornalistico, poi no, io sono rimasto irretito da questo tipo di discorso, perché ho trovato, sì, la storia dell'Argentina, ma anche la verità di un dolore, lo smarrimento del dolore, e
E questo dolore che ti impedisce poi di riconoscere il luogo in cui tu torni, perché l'esperienza sua è l'esperienza che io ho visto anche in altri scrittori. Non so, Roberto Bolaño tornò in Cile e quando andò con tante speranze in Cile, e mi ricordo che tornò a Barcellona e si disse: io quella terra non posso più vivere, perché non la riconosceva più, non la riconosceva più. Allora voglio dire, facciamo tesoro di questo tipo di percorso. Non voglio dire che tutti devono diventare scrittori, no? O così chissà, dobbiamo automaticamente considerarci secondari come di fatto è l'artista rispetto a questa società di mercato, ma recuperiamo invece un discorso di verità, di onestà, quindi anche di impegno, perché a lui non l'ha sconfitto nessuno. E l'altra volta c'era questa sala completamente piena di studenti che hanno reagito benissimo, tant'è che torniamo ancora qui, quindi evidentemente c'è uno spazio in questo orrore, perché lui ci ha raccontato non solo una tragedia, ma secondo me proprio ci ha fatto toccare quasi in maniera metafisica il male. Che cos'è il male? Allora, di fronte a questa cosa è bello che noi siamo qui, no? È bello che possiamo parlarci, è bello che ci sia questo brivido che ci faccia veramente inorridire di fronte alle brutture di cui siamo capaci tutti, ma al tempo stesso ci sia anche quel brivido che ci faccia gioire di fronte alla bellezza, perché quello che lui ci regala non è un resoconto giornalistico, lui ci ha regalato uno spazio di bellezza inquietante, ma è bello. Cioè io ho passato tutte le vacanze di Natale regalando Pestrenna o Tumba perché volevo farlo un pochettino più ricco, perché mi sembra molto bello, mi sembra molto bello bere champagne con lui, ma regalare qualcosa non perché costa molto, ma perché è bello. Ecco il percorso che secondo me possiamo cominciare a riprendere. Che ne dici? Ci sono altri autori latinoamericani in cui tu trovi un'affinità? Sì, mis amigos. Quanto no, sei latinoamericano, Sí. Bueno, yo cuento una cosita, a ver, porque yo necesito contar, no sé, la ficción, siempre por delante. Hace unos 5 años vine a la Universidad de Milano para dar un cursito, una charla sobre la novela, ¿no? Sobre la tumba. Entonces Emilia Perazzi, que la conocí entonces, bueno, ella era la dueña del curso, era la profesoresa del curso, entonces entré al aula, como esta, estaba lleno de gente, la novela estaba agotada, pero vi que en los pupitres estaba en fotocopia, la tenía, todo el mundo la estaba leyendo, eran gente, no sé si licenciados o en los últimos cursos. Y bueno, Emilia dijo, bueno, hemos estado haciendo un curso sobre novelas de las dictaduras latinoamericanas, hemos visto a Robasto, hemos visto a Rulfo, hemos visto a García Márquez, y ahora tenemos al presidente, al autor. Bueno, yo creí que se me iba a hacer un agujero debajo, que la silla mía, no, porque no esperaba que me pusiera. Y Emilia dice, no, pero es que además es una novela distinta porque en la novela de las dictaduras hay un dictador que es el eje sobre el que convergen, ¿no? El señor presidente de Miguel Asturias, ¿no? El otro el patriarca, yo el supremo de Robasto. En cambio aquí
no es una persona, son los militares. Y en efecto lo que ha pasado es que son juntas de militares, porque han socializado el terror, ¿no? Han socializado la responsabilidad. O sea, ya no era Videla, era Videla, Macera, Agosti, etcétera, etcétera. O sea, eran las juntas militares, ¿no? Sobre todo para pringarse, para ensuciarse varios y comprometerse, ¿no? Juramentarse en el asesinato. O sea, iban y ritualmente participaban en los asesinatos de los detenidos, ¿no? Para luego decir, no, yo no fui, no, también fuiste, no, también lo has hecho. Entonces cambió. La moderna forma de la dictadura latinoamericana es una dictadura colegiada, ¿no? Dictadura colectiva. Entonces, pero para contestar a la pregunta de Hugo, de hecho, me han gustado mucho sus palabras sobre la inutilidad de nuestra tarea, ¿no? Yo trabajo en algo inútil, o sea, lo mío no, la literatura no es algo útil, ¿eh? Y cuando empieza a ser útil, empieza a ser informe, sirve a vanos intereses, ¿no? La literatura es inútil, ¿no? Forma parte de esas cosas que hacemos por ocio, no por negocio, ¿eh? Pertenece al ocium, no al negocium, que es la negación del ocio. Aunque no haya que comer, ¿no? Porque hay que hacer negocio, si no, también. Entonces, creo que con quien más me identifico es con autores que escriben en los últimos 50 años y que parten más de una idea de una atmósfera. O sea, que tienen la necesidad de hacerlos, sienten la pulsión de hacerlo, y que mientras lo van haciendo, mientras van escribiendo, van explorando el camino, van construyendo el camino, ¿no? O sea, no es quiero contar tal cosa, entonces me siento, como decía Groucho Marx, que voy a hacerme novelista, y en una noche me puse así y me escribí 3 novelas. O sea, lo mío es una experiencia, es una broma, ¿no? Pero yo parto de una idea absolutamente contraria. O sea, siento el deseo, la fuerza, la atmósfera, la mancha dentro, y de la mancha voy andando en la escritura, tirando mucho. Soy muy mal escritor, o sea, necesito escribir muchas veces lo mismo, o sea, para que quede, ¿no? Tengo, no sé si 3 libritos de cuentos y también me han costado muchos años hacerlo. O sea, no me sale de primera mano, nunca me ha salido de primera mano. Y lo que más me importa es el proceso de la construcción de la... Entonces, en Otumba fue el camino. Yo nunca me imaginé que iba a terminar así la novela. Es más, tenía otro final, tenía una primera y segunda parte, la segunda parte ya estaba terminada, y un amigo, nos fuimos a Huelva, a una casita de playa, y dijo, bueno, vamos a leer la novela. Me leyó la novela y me dijo, mira, creo que la primera parte transcurre en un mundo sonambúlico, casi onírico, y la segunda es como de superficie. Está bien escrita, pero es de superficie, es casi que, con los personajes venía Juana a España, ¿no? Y se reunía con Roberto Ferreira. Entonces andaban por España, recorrían Andalucía. Dice, esto es muy solar, muy turístico casi. Entonces yo digo, te vas a la mierda, lo dejé en la casa, y yo tenía terminado la novela, la había escrito 4 veces ya. Eres un mal amigo, no te quiero ver más en mi vida. Después fui a mi casa y después 2 o 3 meses de retomar, descubrí que tenía razón. O sea que la novela, para mantener su unidad, tenía que mantener esa atmósfera así sonambúlica y onírica que me había dicho al principio, ¿no? Y bueno, la segunda parte ahí está en un cajón, seguramente nunca más saldrá, ¿no? Y luego
sentí que en efecto yo la había escrito disfrutando de explorar ese mundo cuando no sabía dónde iba. O sea, ya traerlos a España ya era traerlos, hacerlos coger el avión, venir a tal. Era un viaje previsible, digamos, organizado, programado, ¿no? Y en general lo que prefiero es estar perdido y que, bueno, si puedo salgo, si puedo del naufragio encuentro un madero y me agarro a él, ¿no? Y en ese orden me siento cerca de Rulfo, de Juan Rulfo, de Cortázar, ¿no? O sea, más de esos que escribieron porque no podían hacer otra cosa. O sea, les pasó esa cosa que tienen que hacer, ¿no? Cuando para mí es un propósito, en general no me sale bien. Pero digo, bueno, tengo que tal, no me sale bien. Sirvo para ser mandado. Tiene que ser. Posso? Sí. Una pregunta en un idioma terrible. Yo hablo bien español. Sí que lo hablas bien, yo te entiendo. En el alma de un hombre que ha vivido una tragedia como la suya, quedaron sueños, deseos, esperanzas. Muchísimas, muchísimas. Sí, sobre todo, mira, la convicción, ahora ya que soy viejo, reflexiono, ¿no? En esta época no reflexionaba, me apasionaba y iba para adelante, ¿no? La convicción es de que el diagnóstico que teníamos los jóvenes del 60 era correcto. O sea, que venía la concentración de la riqueza en muy pocas manos, eso traería más miseria en América Latina, se frenaría el desarrollo, habría, digamos, cada vez menos participación para el... O sea, el diagnóstico era correcto. Quizás equivocamos los métodos, los caminos, pero éramos muy jóvenes, ¿sabes? Entonces, todo está conectado, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo uno va a emigrar del deseo de un mundo más justo? ¿Cómo no se va a horrorizar, conmover, doler de caminar por las calles de cualquier ciudad de América Latina y ver que la gente busca comida en el cubo de basura? ¿Cómo no va a enfurecerse y sentir como el personaje, como Roberto Ferreira, que por momentos, cuando vuelve del exilio y ve la miseria, dice, veo el rojo y negro y volvería a disparar contra los ladrones, ¿no? O sea, ¿cómo no va a pasar de eso, ¿no? Cuando alguna vez abrió los ojos, después es difícil cerrarlos ante esas cosas tan flagrantes, porque son todavía más flagrantes, ¿sabes? O sea, la concentración de la riqueza es mayor que la que había en el 60, en el 70, y mayor es la miseria que rodea a las ciudades, a las naciones, y la impunidad de los que cometieron los crímenes. Guatemala, Perú, Chile, ¿sabes? Entonces, queda todo aquello. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, soy viejo y reflexiono en esa época actual. Dije, ¿qué escribir ahora? ¿Qué hacer? Tenía 20 años, 19 años. Sí. Nosotros leemos y hablamos también tanto sobre la dictadura, pero en realidad, ¿qué significa vivir bajo la dictadura? Bueno, es importante. Evidentemente, ni tú ni tus padres han vivido bajo dictaduras militares.
Europa, bueno, no se conoce ni tu generación ni la anterior. Lo que es eso. Es un fenómeno que ha pasado, que pasa fuera, que ocurre fuera, ¿no? Que ocurre en Asia, que ocurre en América Latina, que ocurre en África, etcétera, etcétera. Yo viví, en la última dictadura viví en la cárcel. Y en la cárcel significó que no tuviéramos nada para leer, que estuviéramos incomunicados, o sea, que no pudiéramos ver a nuestra familia nunca, que entraran a palearnos todos los días, etcétera, 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 ¿no? Pero había otros que lo pasaron peor, estaban en los campos de concentración, lo pasaron peor. Para la gente que estaba afuera significaba, los estudiantes, por ejemplo, que es una cosa familiar para ti, que nadie llevara el pelo largo, que antes de entrar al aula le revisaran documentos, le cacharan, peor que los aeropuertos ahora, que le estudiaran puntillosamente lo que había escrito en un examen, ¿no? Que hubiera en el grupo, dentro de los estudiantes, informantes que escucharan quién usaba más la palabra compañeros, si usaban mucho la palabra compañeros, si alguno usaba la palabra solidaridad. Porque si eso ocurría, entonces la policía secreta ya iba a la casa a ver de dónde sacaba este niño esa palabra, ¿no? ¿Por qué usaba esa palabra? Solidaridad, compañero, ¿no? Significaba que no te podías reunir porque se prohíben en el estado de sitio las reuniones de más de 2 personas. No podía haber un grupo en una esquina porque estaba prohibido. Significaba que, bueno, no había más sindicatos ni manera de pedir nada, no digo de protestar, ni siquiera de pedir nada colectivamente. O sea, se disuelve toda posibilidad de colectivo. ¿Entiendes? No hay más colectivos. No hay colectivos estudiantiles, no hay colectivos laborales, no hay colectivos de nada. Y después, imagínate la asfixia, el segundo de hierro permanente, controles, policías por todas partes, soldados apuntándote, entrando en los metros, en los autobuses, revisándote todo, etc. Y la evidencia de que a este señor, que tiene tu cara, o sea, es joven como tú, etcétera, etcétera, lo levantan, lo meten en un coche, él grita y dice me secuestran y que tienen que seguir andando, que la gente siga andando porque es como un poder omnímodo, ¿no? Absoluto, que crea un terror permanente en el ciudadano. No sé si un poco de semblanza te puedo dar de lo que has preguntado. No sé si va por ahí, si me entiendes. Bueno, finalmente un uomo, miracolo. Como usted vive en España, sí. ¿Qué piensan los españoles de los argentinos? Sudacas. Que somos sudacas, sí. Como los chilenos. Mira, veramente, al principio, lo decían ellos mismos, que y los argentinos, un pueblo que viene de un país rico, con muchos recursos naturales, etcétera, etcétera, muy culto, es decir, el país más culto de América Latina, etcétera, etcétera, pero muy pagados de sí mismos, al punto de que decían, cómpralo por lo que vale y véndelo por lo que dice que vale. ¿De acuerdo?
cómpralo por lo que vale y véndelo por lo que dice que vale. ¿Sí? O sea, de mucha labia, de mucha palabra. Pero bueno, muchas bromas, como los argentinos, los chistes de los argentinos son los gallegos y los españoles, ¿no? Como brutos, y entonces ahora los españoles, los argentinos pagados de sí mismos, ególatras, bla, ¿no? Esa cosa que es bonita porque demuestra una relación viva, ¿no? Que te tienen en cuenta, ¿no? Que existe. Es verdad. Pero en segundo lugar, creo que de América Latina es la emigración. No somos muchos, somos 150.000 más o menos, que más fácilmente se ha integrado a España. Más rápidamente se ha integrado, ¿no? Y bueno, en una época cuando yo llegué, no estaba España acostumbrada a recibir exilados, porque era un país que ni recibir inmigrantes, era un país de emigración España. España se iba por el franquismo, por la miseria, por el hambre, etcétera, etcétera. Incluso ahora en Argentina hay 400.000 españoles, o sea, ¿no? Nativos. Hay más españoles en Argentina que argentinos en España. Pero cuando nosotros llegamos yo llegué en el año, a comienzos del 79, España era una fiesta, salía de la dictadura, estaba en la transición, era una fiesta. Y aparte de algunos camisas azules que había, falangistas, etcétera, etcétera, que cada vez menos, la gente se desahogaba abrazándote, ¿no? Sintiendo que se podía ayudar. Entonces también eso ha colaborado mucho para que yo me quedara en España, porque no había, insisto, no había ley de asilo en España. Entonces yo era refugiado de las Naciones Unidas. Fui a dar unas charlas de otra cosa, ¿no? Sino de denunciar la dictadura, etcétera, etcétera, a Holanda, y también fui a Suecia, y ahí me ofrecieron lo que ofrecían a un exilado. O sea, era una casa, hasta con el equipo de música, un dinero mensual, ¿no? Y el tiempo que necesitaras. No te ponían límite. Si querías estudiar, estudiar. Y si no querías estudiar, no estudiabas. Estabas bajo la protección porque eras un perseguido político, ¿no? España no te daba nada. Nada. Pero era una fiesta. O sea, la democracia recuperada en España en esa época era una fiesta. Era, bueno, por un lado, oír tu propia, después de muchos años de estar en silencio en la cárcel, oír tu lengua, ¿no? Era muy feliz, ¿no? Y por otro lado, que la gente estaba muy contenta de haber recuperado la democracia, de haberse sacudido el franquismo, 40 años de franquismo. Y actualmente es muy fácil integrarse los argentinos con España, o sea, muy natural. No sé qué dicen las otras naciones latinoamericanas, pero creo que los argentinos lo tienen más fácil en España que otros países. Somos muy parecidos. Y en Italia también, ¿no? No sé si eso es lo que preguntabas. Era mi nieto que se enamoraba de la Argentina. Sí. De la abuela argentina. Claro. No le enseñé a hablar castellano, él solo aprendió, viviendo en el ambiente de casa que se habla siempre. Por eso mi italiano es bastante más paulo. Bueno, yo estoy muy agradecido de la pregunta. Sí, ¿quién? ¿Otra pregunta? No, la profesora. Ah, perdón. ¿Cuánta leyenda hay en la producción literaria de los jóvenes argentinos de hoy respecto con la producción literaria de leyendas en su tiempo?
en su tiempo, en los años de la dictadura. ¿Hay leyenda? ¿Qué tipo, qué diferencia hay entre esta época y la... esta época y la época en la que se contaban leyendas? Mira, yo creo que ahora se cuenta más que entonces. Hay muchísimo interés en el tema, en reconstruir no lo que fue, sino imaginariamente eso y las posibles, digamos, derivaciones que habrían tenido los sueños que hubo, los proyectos, ¿no? Creo que hay mucha más literatura ahora, digamos de leyenda, a lo mejor le llaman de otra manera, construcción de nuevos imaginarios, lo que sea, ¿no? Que entonces, en mi época, porque en mi época lo que más había era testimonio y literatura testimonial o ciencia ficción, que no tenía nada que ver. O sea, yo recuerdo congresos a principios de los 80 en Madrid, congresos hispanoamericanos, de gente que venía de allá y gente de aquí, y lo que había para ofrecer era realismo puro y duro, ¿no? El realismo social o ciencia ficción. En Argentina estaba muy desarrollada la ciencia ficción, había editoriales de ciencia ficción, revistas de ciencia ficción, etc. A partir de los 90, la ficción se ha tomado el tema digamos, de lo sucedido y a partir de ahí construir leyendas. Yo creo que hay mucho ahora. Hay muchas novelas, digamos. Hay más necesidad ahora de contar sí, este tipo de historias. Sí, sí. No, mejor dicho, no hay pudores. Y hay menos temor, menos parálisis ante lo terrible. El tiempo va curando, va habilitándonos para trabajar en cosas que cuando son inmediatas son muy dolorosas. Además, creo que de una forma o de otra lo que ha sido llamado boom latinoamericano, o sea, los grandes escritores del 50 y del 60 nos han abierto un camino inmenso. Hay corrientes latinoamericanas parecidas, ¿no? Que si no hay que dejarse de Cortázar, de Rulfo, de tal y empezar, pero claro, lo que quedan son ellos, quedan son los Cortázar, los Rulfo, y es muy importante esa literatura para el continente, ¿no? Porque de golpe un mismo autor, un Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, ¿no? Se lo lee en Buenos Aires, se lo lee en Lima, se lo lee en Porto Alegre, ¿no? Y se lo siente de aquí, ¿no? Se lo lee a García Márquez, se lo lee a Julio Ramón Ribeiro, o sea, por primera vez hay un sentimiento continental, digamos, ¿no? A través de la literatura, o sea, que todo lo que las republiquetas que el Imperio Británico se interesó que existieran en América, que se dividieran en tantas republiquetas para ellos hacer negocios, por primera vez empieza a dejar de ser, digamos, esos compartimentos estancos, separados y divididos a muerte, ¿no? Porque hay una frontera, un río, y eso eres tú, este soy yo. Y la literatura empieza a crear una idea de comunidad latinoamericana. Io, se non ci sono altre domande, tenderei a chiudere questo incontro con una premessa. Le insegnanti dovrebbero mettersi alla fine di questo incontro in contatto con Francesca per il problema non ho capito bene perché non capisco molto, perché essendo rottamato sono anche un pochettino rimbambito e quindi dopo quando finite parlare. Io vorrei dire che ho molto apprezzato la partecipazione
e la precisione di questi studenti che veramente mi conforta. Anche l'attenzione e la serietà con cui ci stiamo confrontando. E ribadisco quello che ho detto all'inizio, Tritango si è un po' impegnato leggermente al di sopra delle proprie forze per mandare avanti questo progetto e speriamo che si possa continuare in questi progetti, continuare questo rapporto tra un gruppo e la società al quale il gruppo fa riferimento. Ma soprattutto vorrei ringraziare Raffaele Flores che non si è risparmiato. Io credo che molte delle domande che le abbiamo rivolte sono domande che comunque vanno a colpire, a scalfire l'animo di una persona che ha attraversato momenti terribili che forse non riusciamo neanche a immaginare, ma è stato molto disponibile e ci ha guidato, no? Attraverso la sua scrittura e anche attraverso i suoi miti. Ma come vedete alla fine siamo arrivati bene o male alla realtà, a questi elementi fermi, concreti, che poi sono quelli che generano poi i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Ringrazio molto Monica Fumagalli che ci ha riportato l'evidenza. Parlando di donne, vorrei ringraziare ancora Rita Spinieri che ha ideato questa discussione, questo percorso, perché quindi è un pochettino la musa ispiratrice di tutto questo. E adesso non vorrei stancare Raffaele perché avrà un altro incontro dopo, per cui se volete potete rimanere. Al final de este encuentro, ¿cuál es el mensaje que usted quiere enviar a cada uno de nosotros? Muy bueno, muy bonita. Mejor, última de las cosas. En primer lugar, agradeceros por aprender la lengua en la que escribí esta novela, en primer lugar. En segundo lugar, me voy con la sensación con la que he soñado siempre, y es de que no sentir que esta novela sea mía, sino que sea vuestra, o sea, que sea de los lectores. El hecho de las preguntas que me habéis hecho me ha hecho sentir de que, bueno, que ya no es mía la novela, que ya me la he quitado, y eso me alivia y me hace muy feliz. Y bueno, y lo demás, que hay que seguir buscando, que hay que leer mucho. Grazie.